Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a hablar de la parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay dos grupos de personas que tenemos que identificar. Uno lo representa el fariseo y el otro el publicano. Vamos a hablar del primero. ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo es que eran los fariseos? El fariseo, esta palabra viene del hebreo perusim, que significa separado, y que es un grupo político religioso integrado por la comunidad judía, surgido como un grupo clasista en el siglo III a.C. Tenía características muy particulares. Seguían la ley judía, se preocupaban por el qué dirán, no eran sacerdotes, pero sí eran muy murmuradores, eran hipócritas y también tenían educación, conocían la ley y los profetas, eran comerciantes, les gustaba el dinero, no creían en los hombres de Dios y su regla era la Torá de 613 mandamientos. No eran los 10 mandamientos que nosotros conocemos de Éxodo capítulo 20. Ese era el primer grupo, el grupo de los fariseos. Ahora vamos a identificar el segundo grupo, el de los publicanos. Así se le nombraba al que obtenía por medio de una renta alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos de impuestos. Ellos les rentaban una jurisdicción, era como una membresía el día de hoy para estar cobrando tributos de impuestos. Bueno, estos eran los dos grupos. Y vemos, una cosa es depender de nuestra soberbia y otra muy diferente, depender de Dios. El ser como un fariseo nos hace depender de nuestras fuerzas, nos hace depender de nuestra soberbia, nos hace depender de títulos, o nos hace depender de nuestro trabajo o de nuestras riquezas, sin tomar en cuenta a Dios absolutamente para nada. Ojo, que esto no se confunda con el no trabajar. Confiamos en nuestras fuerzas, recursos y talentos, y más todavía nos hace ver a los demás por encima del hombro, cuando no son de nuestro nivel socioeconómico, cuando no son de nuestro grupo preferido, cuando no van a nuestra iglesia, cuando aparte de no ir a nuestra iglesia, pensamos que nuestra iglesia es la única que tiene la verdad. Entonces vemos que las demás personas están mal, menos yo. Eso es actuar como un fariseo. Y el hecho de que asista a una iglesia o lugar no me da derecho a menospreciar a los demás. No busquemos el orgullo de nuestra religión, porque no somos los únicos que nos merecemos el favor de Dios. Todos somos pecadores y todos necesitamos de arrepentimiento y buscar el favor y el perdón de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero fíjese bien, voy a lo que pronuncia el publicano. Él solo pronuncia 6 palabras y el fariseo
pronuncia 34. Y esto a mí me dice que no es nuestra palabrería, que no es nuestra autojusticia, sino la justicia de Dios la que actúa. ¿Por qué? Porque la oración del publicano trae resultados, trae la justicia de Dios fundamentada en la expiación. ¿Qué le dice el publicano? Sé propicio a mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de ser propicio a mí, él se está refiriendo a ser reconciliado mediante la sangre expiatoria rociada en el propiciatorio. Acuérdense que esto sucedió todavía en el Antiguo Testamento porque eran los modelos o era el modelo de acercarse a Dios. Aunque viene la parábola en el Nuevo Testamento, no había sucedido el sacrificio del Señor Jesús. ¿Sí? Ok. Él habla como tú y como yo, como un pecador. Repito, dice, sé propicio a mí. Él busca la reconciliación mediante la sangre expiatoria, ya le había comentado. Él habla como un pecador. Él habla con una humildad. Entonces vemos que Él es justificado. Aquí vemos la autoridad de Jesús, viendo lo rápido y sencillo cómo uno puede ser justificado o salvo y perdonado del pecado. En el caso nuestro, que ya sucedió el sacrificio del Señor Jesús, para que tú y yo tengamos libre acceso a la presencia del Padre y podamos ser justificados mediante su sacrificio. Entonces aquí hablamos ya de un contraste entre el fariseo y el publicano. ¿Cuál es ese contraste? Primero, el fariseo busca la posición en la sociedad. Número 2, ¿cuál es la fuente de su confianza? ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado al principio? Que eran sus títulos, que era su clase, que eran sus bienes, que era su trabajo. ¿Sí? ¿Qué más? El otro de los contrastes, la oración a Dios, ¿cómo era? La de él y cómo era la del publicano. Hay un contraste diferente. Actitudes hacia Dios, hablamos de la correcta y de la incorrecta. Esto marca diferencias. Actitudes hacia los demás, también vemos lo del publicano, era una acción de humildad y la del fariseo era una acción de soberbia, una acción de orgullo, una acción de que yo puedo, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vemos los resultados en la oración. ¿Cuáles son los resultados que hay en nuestra oración? No por mucho que oremos, nuestra oración va a llegar más rápido que el que ora menos. Fíjese bien. ¿Por qué? Hay 8 cosas de que se jacta el fariseo, de que él se siente orgulloso de lo que hace. ¿Algunas veces has expresado algunas de estas palabras? No oro como pecadores. Yo no me junto con ellos. Yo soy diferente. No oro como los otros hombres. Yo soy mejor. No soy ladrón. Yo no robo a nadie. No soy injusto. No soy adúltero. No soy como ese publicano. No soy como los demás. Ayuno 2 veces a la semana. Y aquí la pregunta sería, ¿y el fruto dónde está? ¿Por qué se recalca esta parte de la escritura? Porque antes nada más ayunaban una vez al año. ¿Y él qué ayunaba? 2 veces a la semana. ¿Ve la diferencia? ¿Cuántas veces también nosotros podemos hacerlos de ir a ayunar en nuestras fuerzas cuando no es lo que Dios demanda de nosotros? Y voy al último punto del fariseo. Pago mis diezmos de todo. Vean nada más lo que sucedía. Quiero concluir con la última parte del versículo final, del versículo 14, donde dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo más seguro es que tú y yo lo que queremos es que el Señor obre en misericordia en cada uno de nosotros. Entonces nuestro compromiso es humillarnos delante de su presencia, ir con una acción, una actitud de humildad, tanto de nuestro corazón como de nuestras palabras. Entonces que nuestra oración siempre sea llena de humildad, buscando la justificación, buscando la gracia y buscando la misericordia de nuestro Dios
a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y hasta luego.